Ramiro, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. ¿Lo ha visto el presidente? ¿Ha visto cómo ha sido su participación, lo que dijo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Aprovecho de saludar a todos quienes te escuchan y ven por este medio. Sí, efectivamente he visto el mensaje y sobre todo me quiero referir a la parte económica porque creo que hay una parte donde él menciona cosas que no son tan relevantes. Un segundo área es donde menciona cosas importantísimas pero las deja medias, y quizás el otro área muy importante es lo que no ha mencionado. Parto por el primero. Efectivamente ha dado ciertos datos de crecimiento de la economía y comparando con la época de la prepandemia. Creo que ya en agosto del 2023 hablar de compararse con la prepandemia no era muy adecuado. Prácticamente, si uno analiza todos los países del mundo, la gran mayoría son muy pocos los que al día de hoy no están mejor que en la época prepandemia, con lo cual era una comparación que no se la encontraba muy relevante. Un tema fundamental, y qué es lo que está ocurriendo en estos últimos meses en Bolivia, uno de ellos fundamental es el tema del gas. Ya antes nos habían hecho un anuncio el ministro diciendo que claramente la política del anterior gobierno del MAS sobre los hidrocarburos fue mala, y ayer el presidente lo dijo que el tema de exploración no ha dado resultados, mencionó 2 pozos pequeños, pero no entró en más profundidad. Y ahorita, ¿cuál es la mayor preocupación? Primero, que hoy producimos la mitad de lo que producíamos de petróleo hace 8 años atrás, 2/3 de lo que, o menos de lo que producíamos de gas, y ya no tenemos gas para exportar, que Argentina está empezando a tener ya reservas y va a exportar al Brasil, y para lo cual va a usar nuestros ductos, y con lo cual todo el tema del gas, Bolivia se está quedando sin gas. Hay racionamiento para los del parque de la industria. Entonces, un tema tan importante como el del gas no nos dice cuál es la política hacia adelante, porque claramente se necesita hacer un cambio fundamental para traer inversiones y volver a conseguir el tema de reservas, que demora mucho en lograrse, y poder volver a exportar. Pero no solamente eso, sino que el presidente habló de la industrialización, en el caso del litio, que es un tema fundamental, y bueno, nuevamente lo del Mutún, que ya es tan antiguo que cada año es recurrente, pero fundamentalmente en el caso del litio hay 2 temas que preocupan. Se han firmado contratos con empresas chinas, con una empresa rusa, pero no tenemos la información de qué dicen los contratos, parecen secretos, no se publican, nadie los conoce. Y un tema fundamental es, si queremos industrializar, necesitamos gas. Si no estamos pudiendo darle al parque industrial de Santa Cruz, ¿de dónde va a salir la energía para industrializar el litio o el mutún o lo que fuese? Entonces, creo que en la parte de hidrocarburos no ha habido una visión clara de hacia dónde vamos a ir. Solo ha dicho, ha sido mala la política de hidrocarburos, fue parte del anterior gobierno, del gobierno de Evo Morales. Él fue el principal ministro en el área económica. Entonces creo un mea culpa de que lo han hecho mal, pero tampoco nos dice qué se va a hacer ahora para el futuro, que se ve muy malo en cuanto a lo que es el tema del gas. Bolivia era una potencia gasífera y hoy día ya nadie nos mira así, se nos acaban las reservas y no ha habido nuevos descubrimientos importantes. Han mencionado 2 pozos que realmente son pequeños comparado con el agotamiento que tenemos de campos. Ramiro, cuando usted dice pequeños, ¿a cuánto alcanza? ¿Cuál es la magnitud de cuando dice pequeños? Entre ambos no van a llegar a cubrir el 10% de lo que hoy día producimos. Ni el 10%. Sí, son pequeños. Entonces, el futuro no se ve prometedor en el tema del gas, pero no solamente en cuanto a ingresos o exportaciones, sino en cuanto al mercado interno de poder proveernos y tener gas para nuestras industrias. Entonces es un hecho fundamental que lo ha pasado por alto, lo ha mencionado, quizás un pequeño mea culpa, pero nada más. Y el otro que ha pasado totalmente sin mención es todo lo que ha ocurrido en los últimos meses con el tema de las reservas, que recordemos, el 8 de febrero, el último dato disponible en detalle de las reservas, teníamos 3.500 millones, de los cuales 500 eran más o menos en TEC del Fondo Monetario, divisas apenas 400 millones y 2.500 millones en el oro.
A partir de ahí vino una escasez de dólares que en abril, hace unos 4 meses atrás, cuando el presidente dio una entrevista en Cadena A, dijo que esto era algo temporal. Y luego salió personeros del gobierno a clarificar que temporal significaba 2 a 3 meses. Bueno, ya llevamos 6 meses desde el 8 de febrero, llevamos 4 meses desde que nos dijeron que esto era temporal y las cosas no han cambiado. ¿Qué han cambiado de las reservas? Es que no tenemos información oficial desde hace mucho tiempo, pero sí sabemos que los DEX del Fondo Monetario, que eran 500 millones de dólares aproximadamente, se los vendieron, ya no hay. También sabemos que el oro se ha vendido una gran parte de lo que se ha autorizado en la ley, pero no se tiene el detalle. Y sigue habiendo la escasez de dólares. Cuando uno va a los bancos no te venden dólares, si quieres hacer transferencias al exterior te van a cobrar una comisión, porque obviamente ellos para conseguir dólares pagan un precio diferente. Y si vas a la calle a comprar dólares, pues te los van a vender, como le llaman al tipo de la calle, y a ese es verde, el blue de la Argentina. En Bolivia ya hablamos de la calle, que es bastante diferente al del tipo de cambio oficial. Y sobre todo este tema, escasez de dólares, caída de reservas, el tema del subsidio, cómo se salen los hidrocarburos a los países vecinos subsidiados, etcétera, no ha mencionado nada, lo cual daría la impresión de que no tienen todavía una respuesta clara, una política clara para proponerle al país y que han preferido no mencionar un tema que es fundamental, que es el día a día. Finalmente, el tema de la inflación, que creo que también preocupa mucho a la población. Si bien los datos de inflación nos muestran una inflación todavía baja, en alimentos ya ha sido más alta y ya está de moda el chiste que cuenta cuáles son los 2 mejores negocios que uno puede hacer en Bolivia. Dicen es comprar dólares al tipo de cambio oficial y venderlos en la calle, o comprar comida en el INE y venderla en el mercado. Son las 2 cosas que son los mejores negocios que puede haber en Bolivia. Y eso es preocupante porque efectivamente el INE ha perdido mucha credibilidad. Y la gente en el mercado siente que los precios suben, aunque el INE dice que no es así, pero los alimentos efectivamente están subiendo. Uh-huh. Y la escasez de dólares no hay una solución concreta, cada quien al estilo Argentina está moviéndose y tratando de ver cómo soluciona su problema particular. El padre que tiene que mandar dólares a los hijos, a conseguir gente que viaja al exterior para darle dólares en efectivo, uh-huh, comprar de algún amigo que tiene dólares, etcétera, etcétera. Y eso no ha cambiado. Entonces creo que el presidente en la parte económica no ha entrado en los temas más importantes y profundos que creo que la gente estaba esperando una respuesta, sobre todo tomando en cuenta que nos habían dicho que este tema de los dólares iba a ser coyuntural, de meses, y que con la ley del oro todo se iba a arreglar. Bueno, se aprobó la ley del oro y no ha cambiado nada. Ramiro, si usted fuese el asesor del presidente en el área económica, por ejemplo, ¿le diría al presidente que hable acerca de las remesas, que llegan buenas remesas y que las remesas están bien? ¿Eso no es un contrasentido? ¿Qué diría usted? ¿Ha sido oportuna esa su declaración? ¿Da con más confianza o dan más deseos de irse fuera del país? Bueno, el dato sobre las remesas, yo creo que muestra la desesperación del gobierno ante la falta de dólares, que en el fondo está muy contento con que las remesas crezcan. Pero ¿cuál es el origen de las remesas? El origen de las remesas son bolivianos que tienen que, por no conseguir trabajo en el país, tienen que abandonar el país, se van a trabajar a otros países y mandan las remesas al país. Y además las tienen que mandar no como alguien dice del gobierno porque hay estabilidad, las mandan porque tienen los familiares aquí, independientemente que haya estabilidad o no, uno manda las remesas a donde están los familiares. Y encima se les está cancelando esos dólares al tipo de cambio oficial, cuando lo más justo sería que a ellos les den dólares y que estas personas que han mandado dólares del exterior, sus familiares reciban dólares y vean qué hacer con ellos, no obligarlos a cambiarlos al tipo de cambio oficial, cuando sabemos que en la calle el tipo de cambio es mucho más. ¿Cómo resume usted? Y creo que hay datos y había temas mucho más importantes como este del dólar, como lo que está pasando con las reservas, lo del contrato con el litio, etcétera. Y creo que el gobierno está empezando a convertirse en uno de los gobiernos más poco transparentes en materia económica de la historia. Nunca en la historia hemos tenido el Banco Central no dé los reportes semanales, no dé los reportes mensuales, no dé los reportes trimestrales.
Aunque ocurría lo mismo en la anterior gestión con Evo Morales. No, con Evo Morales, mal que mal, por lo menos los datos del Banco Central salían cada semana, todos los informes se daban. Muchas otras cosas se escondían, efectivamente, pero por lo menos el dato de reserva, el boletín semanal del Banco Central era semanal. Ahora el último boletín del Banco Central es del 8 de febrero, esto es algo que es increíble. Y contratos que se firmen como el del litio, como el que se ha firmado una empresa rusa, deberían publicarse, estar en el internet, ser de acceso público, para que todos los lean, los revisen y sepamos de qué se tratan los contratos. Al final el litio de todos los bolivianos no es de un solo gobierno y todos deberíamos saber qué contratos se están firmando. Aunque los datos que da el gobierno, y dice el ministro Cusicanqui, que los indicadores son positivos y que es totalmente distinto a lo que usted, por ejemplo, está mencionando. La inflación es mínima en relación a la región, los datos ascienden a que estamos creciendo y que la economía va a ir mejorando. Y obviamente es un momento difícil, pero que evidentemente el gobierno no acepta lo que usted dice, porque los datos que ellos tienen son distintos y muestran un crecimiento y una salida de este hoyo, si se quiere. Bueno, hay datos que efectivamente son buenos, eso es indiscutible. Tenemos una inflación baja, pero ¿a qué se debe la inflación? A un precio subsidiado y congelado de hidrocarburos que nos está llevando a que el país esté quedando absolutamente sin reservas. Y a un tipo de cambio fijo que ha llevado a que el país justamente también concluya sin reservas. Si los datos fueran buenos, ¿por qué no publicar el dato de reservas? ¿Por qué no publicar qué ha pasado con el oro? ¿Por qué no publicar, por ejemplo, si el contrato de litio es bueno, por qué no publicarlo? Y fíjense que las calificadoras de riesgo de afuera nos han bajado las calificaciones, el gobierno ya se ha desanimado de invertir, de emitir los bonos que tenía en el presupuesto, ellos querían emitir bonos al exterior, se han desanimado porque saben que en este momento nadie va a comprar bonos de Bolivia. Entonces la situación en general no es fácil. Todo esto que estamos hablando del gas, el tema del gas no es un tema coyuntural. Bolivia demoró muchos años en lograr tener las reservas que tuvo y lamentablemente se las han gastado y no se han renovado. Esto es como en una plantación que ha costado mucho plantar árboles, que alguien venga, se saque todas las manzanas, las disfrute, pero no se preocupe de volver a sembrar árboles para que vuelvan a dar los frutos. Entonces, eso ha pasado con el gas. Todas las reservas que se encontraron han ido gastándoselas y hoy día prácticamente tenemos una situación muy difícil y no hay una perspectiva clara sobre el gas. Lo mismo con las reservas, ni siquiera en la época de la UDP se logró vender el oro. Ahora, efectivamente, la economía todavía va a crecer, porque sin embargo ya hay dificultades, muchos importadores están teniendo dificultades por el tema del oro y también los precios tienen que ir subiendo porque si tú importas, no consigues dólares oficiales, pues ¿qué tienes que hacer? Tienes que aumentar los precios, eso sí está ocurriendo. Y esto es un proceso, así como hace 8 años se decía, si no se toman medidas las reservas se van a agotar y decían, no. Bueno, hoy día tienen que reconocer que las reservas se agotaron, a tal extremo que prefieren no publicar el dato de reservas, porque deben considerar que si lo publican es peor que no publiquen. Entonces, si las cosas estuvieran bien, habría transparencia en toda la información, no se escondería. El gobierno, termino con esta consulta, ¿el gobierno le está ganando tiempo a este momento tan difícil? ¿Cómo llegamos finalmente a fin de año, a diciembre, los bolivianos? Justamente cuando la publicidad que hacía el gobierno sobre la ley del oro era, esta es una ley para fortalecer las reservas, es decir, para hacer crecer las reservas. Y todos los analistas decíamos, esta es una ley que tiene un solo objetivo, vender el oro. ¿Por qué? Porque quieren ganar tiempo y como no hay dólares ya se acabó todas las reservas en efectivo, bueno, hay que vender el oro y seguir en el mismo ritmo. Y eso es lo que están haciendo. No nos quieren informar qué ha pasado con la venta del oro, cuánto se ha vendido, pero sí sabemos que 500 millones de los DEX con el fondo ya no existen, que una buena parte del oro ya se la ha vendido y esos dólares siguen escaseando. Y probablemente el gobierno cualquier rato nos sorprenda con que ahora quiere una ley de súper fortalecimiento de las reservas y quiera vender la otra mitad que queda. Porque es como en las familias, cuando tú gastas más de lo que tienes y te niegas a aceptar y a tomar medidas, empiezas a vender las cosas y se te van a ir acabando.
El gobierno lo que debiera hacer es tomar medidas que todo el mundo sabe exactamente que tienen que ir por reducir el gasto fiscal, por reducir este subsidio a los hidrocarburos, por reducir la cantidad de importaciones que tenemos, que aunque el presidente anuncie un récord de exportaciones, no nos sirven tanto porque muchas de esas exportaciones se van afuera. Sabemos que mucho del oro que se exporta es de otros países, pero además estamos importando tanto que no importa que hagamos récord de exportaciones, sigue habiendo escasez de oro. Entonces creo que si el gobierno no toma las medidas adecuadas, lo único que va a pasar es que vamos a vender la otra mitad del oro y se va a acabar y vamos a seguir vendiendo todo lo que tengamos hasta que va a ser muy tarde. ¿Cuáles son las medidas adecuadas? La más importante es reducir el gasto fiscal y reducir el déficit, el subsidio a los hidrocarburos, controlar bien en las fronteras, porque se está yendo. No vas a poder reducir de golpe ese subsidio, pero sí se debería reducir sustancialmente y evitar que ese subsidio siga yendo al exterior, porque estamos gastando. Esta es una decisión técnica, pero no política. ¿Por dónde se empieza? ¿Por los maestros? ¿Por los jubilados? ¿Por el ejército? ¿La policía? ¿Por dónde se empieza a reducir los gastos? Bueno, el gasto en Bolivia hoy día es excesivo. Voy a hacer una comparación con lo que había, por ejemplo, antes del 2005. En gasto de salarios se gastaba en esas épocas $1.000 millones. Hoy día se gastan $8.000 millones, 8 veces más. Y yo no creo que el sector público haya crecido 8, o sea necesario tener un sector público con 8 veces más gente que hace 15 años o 18 años atrás, sino que acá hay exceso de personal en el sector público, hay becados, hay gente que está ahí sin hacer nada. Entonces hay que reducir eso. Y el gasto corriente, quitando salarios, ha crecido de 2.000 a casi 20.000, o sea, 10 veces más. Ese es gasto en luz, en agua. Claro, porque si tenemos más gente, hay más secretaria, hay más papel, hay más gasto de teléfono, de esto. Entonces, hoy día tenemos un sector público enorme, que además es ineficiente y que no está dando una buena señal para atraer a la inversión privada. El tema del subsidio es duro, porque nos hemos acostumbrado a tener una gasolina barata, pero mucho de ese subsidio se está yendo a las fronteras. Todos sabemos que sale los hidrocarburos para afuera. Me dio denuncias demostradas de que esto así ocurre, el gobierno lo ha reconocido, pero no lo está pudiendo controlar. Y obviamente se tiene que equilibrar la balanza de pagos, porque no podemos seguir perdiendo de a 1.000 millones por año de reservas o más, porque el oro no nos va a alcanzar. Y para eso hay que tomar políticas que disminuyan las importaciones y dar incentivos a los exportadores para que entren más dólares al país. Creo que con un programa así de serio uno sí podría conseguir acuerdos con los organismos internacionales y mayor financiamiento, y definitivamente desarrollar el tema del litio y atraer inversiones. Hay que cambiar la parte de hidrocarburos para que sea atractivo venir a explorar. Hay quien está en contrarruta acá, Ramiro, porque el gobierno dice que no va a quitar el subsidio a los hidrocarburos. Tarde o temprano va a tener que hacerlo. El gobierno decía que no iba a devaluar, pero en el fondo hoy día ha habido nomás una devaluación porque existe un tipo de cambio paralelo más alto que el oficial. Eso es un hecho que no se puede negar. Y bueno, la parte positiva de eso es que ayuda a que disminuyan las importaciones. La parte negativa, que cuando haces estas cosas, mercados paralelos, etcétera, no es lo mejor para el ciudadano. Para el ciudadano lo mejor es que todo se haga de la manera más transparente y factible posible. El tema del subsidio es, algún rato van a tener que tomar medidas al respecto, y mientras más se demoren, es peor la situación. Hay que recordar que en 2010 el ministro de Economía, hoy presidente, quiso hacer un aumento del precio de la gasolina. Lo que pasa es que se le fue la mano, quiso hacer un aumento del 30% en ese entonces, y por razones políticas, no técnicas, tuvieron que retroceder por la medida. Pero él mismo en esa época quiso hacerlo, por tanto estaba consciente él de que esa situación no se podía mantener. Lo que pasa es que políticamente puede no convenir, pero técnicamente ellos están conscientes que esto no puede continuar. Pero mínimo hay que tomar así como han querido discriminar contra los transportistas extranjeros, habría que ver la forma de que el subsidio vaya al transporte público, a ciertas cosas, pero no creo que sea bueno que estén subsidiando
subsidiando que la gente pasee en sus autos, motores grandes, en fin, no tiene sentido. En ninguna parte del mundo tendría que. Tras lo que usted comenta y lo que está diciendo, ¿qué tan seguro es que un empresario venga a invertir a Bolivia, tomando en cuenta lo último que está pasando, por ejemplo, con Aerosur no es Amazonas, Bueno, que es un tema de privados y se mete el gobierno a querer dilucidar o cesar su trabajo? ¿Qué señal nos da ese tipo de actitud? Y yo creo que es una muy mala señal, porque lo que un empresario cuando quiere invertir en un país quiere principalmente tres cosas. Tener buena logística, buena infraestructura. Bolivia no tiene la ideal, pero se ha mejorado. Tener seguridad en las reglas del juego. Eso es fundamental. Y por ejemplo, el no poder acceder a un dólar que es oficial, que es paralelo, o sea, eso ya te complica la vida. Pero fundamentalmente que se respete las leyes. Y acá lo que ha pasado, hay dos casos recientes que muestran que Bolivia no es de los países que quiere respetar la ley. Un caso es este que estamos viendo de Amazonas, que no tengo idea si le debe, no le debe, si quién tiene razón, si él o la empresa que dice que le debe, pero creo que en ningún contrato debe decir que la autoridad de investigación va a ser el Estado va a ser el que va a definir un tema entre privados, a no ser que sea a través de la justicia. Y segundo ha sido la reacción que ha tenido el gobierno de Bolivia con este fallo que ha salido de la Comunidad Andina de Naciones. Cuando un país es parte de una comunidad de naciones, como es la Unión Europea, como es la Comunidad Andina de Naciones, como es el Mercosur, como el que fuese, se compromete a cumplir ciertas reglas. Y normalmente una regla fundamental es que no va a haber discriminación a los miembros de esta Comunidad Andina de Naciones. Entonces, obviamente, cuando Bolivia quiere discriminar a qué precio le va a vender a un extranjero que a un boliviano, eso ha generado que los países vayan a la CAN saque un fallo y el gobierno, en lugar de argumentar, quiere enjuiciar al boliviano, acusarlo de traición, etcétera, etcétera. Entonces, muestra que el país todavía, y el gobierno en particular, no quiere respetar la legalidad.